Muy buenas tardes. A nombre de el CIAPEM, el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, esta asociación se funda en 1978, ha avanzado y evolucionado a partir de estos años en la transformación de los gobiernos hacia el uso y aprovechamiento de la tecnología para dar mejores servicios públicos. Y bueno, y en este sentido, de verdad agradecemos la invitación especial que nos hace el organizador de este evento para estar presentes pues en este momento, en este panel, para poder hablar sobre educación, sobre qué visión tenemos desde el sector público y por supuesto desde la academia misma que en este momento nos están acompañando para desarrollar estas actividades. El objetivo que tenemos claramente en el CIAPEM es poder llevar el uso de estos modelos de innovación gubernamental y tecnológica a los servicios públicos de nuestro país. El promover esta planeación implica la vinculación con otros organismos, no solamente entre nosotros como entes públicos, sino también la academia y, por supuesto, la industria y la sociedad misma. Agradecemos este espacio para poder platicar con grandes amigos de la academia y que, bueno, pues en ese sentido vamos a tener un esquema sobre el antes, el durante y el después de la pandemia, cómo ha transformado los planes desde la parte académica, desde la parte operativa de las instituciones de educación superior en nuestro país. Y bueno, para ello me gustaría presentar a nuestros invitados, a Teresa Rodríguez, profesora de la Universidad de Guadalajara, a José Luis Ponce, director de TI de la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y por supuesto, nuestro gran amigo Froilán López, secretario técnico en la NUYES TIC. Y bueno, pues rápidamente pues damos este preámbulo de lo que va a suceder durante el panel, estos tres momentos que queremos escuchar y compartir de viva voz de las áreas y las instituciones de educación de nuestro país y cómo se han adaptado. Y en ese sentido, la primera, pues no pregunta, creo que sería un tema que queremos escuchar, José Luis, es ¿qué sucedía antes de la pandemia? ¿Qué planes traía la educación superior de nuestro país? ¿Y qué cambios durante esta charla vamos a tener en este sentido? Adelante, José Luis. Bienvenidos. Pues muchas gracias. Es un honor estar en este foro. Muchísimas gracias por la presentación, Netzer. Pues sin duda estamos hablando de una circunstancia que no ha cambiado mucho en el sentido de estrategia en la educación. Estábamos hablando de educación a distancia como si se tratara de una educación alternativa, como algo que venía a reforzar a la educación presencial. Y se hablaba de tecnologías cual si fuera algo para después, no para el día a día. Y también se hablaba de modelos académicos como la vanguardia, pero visto como más la investigación y no como algo que ya deberíamos estar ejecutando al día a día. Es un poco el antes, es un antes muy resumido, es un antes en donde yo podría decir que al igual que los países latinoamericanos, hay muchas áreas de oportunidad, sobre todo en brechas digitales, en brechas en donde no hay suficientes habilidades, en donde tenemos problemáticas con la conectividad, el internet, en donde no tenemos la tecnología adecuada en las instituciones de educación en general y en donde el profesor carece en gran medida de esas competencias digitales. Eso es el antes. El durante, ante las circunstancias de la pandemia, pues fue todo esto ponerlo en evidencia, todo esto reflejarlo en la realidad que actualmente estamos experimentando y darnos cuenta que a nivel nacional hay muchas áreas a nivel de todos, a nivel académico, a nivel directivos de las instituciones educativas, a nivel de los propios estudiantes, de los investigadores, es decir, de todos. Y nosotros descubrimos entonces, o nos damos cuenta, pues que hay una gran corresponsabilidad
de políticas públicas, estamos hablando de investigadores, de cómo incorporar a los chicos, pues, los que ya son nativos digitales, a las propias tecnologías en el ámbito educativo, que ya ellos ya las utilizan, pero no necesariamente en el ámbito educativo. Entonces te estoy dando un panorama muy general, tal vez muy resumido, de lo que nosotros empezábamos ya lo teníamos como parte del trabajo, como grandes retos. Aquí está nuestra colega Tere Rodríguez, ella se dedica a ello en gran medida, es nuestra maestra. Y ahora, visto desde mi perspectiva como director de tecnologías, nos damos cuenta que pues esa gran brecha digital, de alfabetización digital incluso a nivel de la sociedad, no solamente de los académicos y de los estudiantes, sino de toda la sociedad, pues viene a ser la vertiente que se denota con esta pandemia. Y nos damos cuenta que podemos generar muchas cosas colaborativamente. ¿Por qué? Porque ante la pandemia nadie iba a poder resolver solito la situación, aisladamente. Tenía que hacerlo de forma colaborativa, con la industria, con otras instituciones de educación superior, con instancias afines a la nuestra, como lo es la ANUYES, pero como lo son otras instancias incluso también internacionales, considerando que era una problemática global. Es una pandemia, su nombre lo dice, y todos en distinta forma lo estuvimos padeciendo. Entonces, ese antes y ese durante, no hay mucha diferencia, simplemente que la pandemia lo deja en evidencia, lo pone a la luz, nos deja súper vulnerables, nos damos cuenta que no podemos tener una continuidad a nivel nacional. He de mencionar, las universidades, en nuestro caso, como ANUYES, hicieron actos heroicos, actos heroicos en donde muchos de sus profesores y de algunos de sus directivos hicieron cosas maravillosas. Instituciones públicas y privadas que hicieron, que son vanguardia, incluso vanguardia a nivel internacional, que hicieron cosas maravillosas, pero no es la realidad del conjunto del país. México es un mosaico con muchas diferencias y también esas grandes diferencias vienen a ser evidencia ante esta pandemia. La pandemia pone muchas cosas a la luz y todo esto pues son las grandes áreas de oportunidad, los grandes retos que tenemos. Aspectos clave, tema que me gusta, ciberseguridad. Ya era un problema. ¿Qué pasa con la pandemia? Trabajar en casa. Si en muchas organizaciones, como las propias instituciones de educación, tienen algunas vulnerabilidades, no todas, imaginen en casa, no estábamos preparados para el día a día de trabajar porque no teníamos ni el enlace a internet suficiente, o toda la familia quería conectarse al mismo tiempo, porque además a nivel global se satura los enlaces, porque no estábamos preparados ni siquiera para tener una higiene digital. No sabíamos manejar passwords, no teníamos conceptos de privacidad, no teníamos antivirus o antimalware en nuestras computadoras, porque pasó todo lo que ya nos ha tocado ver, desde aquellos videos que se hicieron virales y cómicos, en donde se cruzaba alguien por detrás cuando un maestro estaba dando clase, hasta aspectos que sí tuvieron que ver con robo de identidad, con intrusiones, y que todo eso refleja en... Hay una estadística que dice que durante la pandemia los temas de ciberseguridad aumentaron los ataques a un 600%. ¿Te das cuenta de la evidencia que queda de que no estábamos preparados? Y sí podría, para darle palabra a mis colegas, comentar, estamos en temas de transformación digital, ¿verdad? Pero falta mucho para eso, por la corresponsabilidad organizacional, las estrategias, los liderazgos, etcétera. Pero para que esto pueda darse, tenemos que trabajar conjuntamente. Y para que esta transformación se dé, van a pasar muchas cosas que están sucediendo y que lo están haciendo muchas universidades en México y también instancias de educación media, básica, etcétera. Pero para esto debe haber formación, debe haber recursos, toma de decisiones, liderazgos en todos los niveles. Y finalmente, pues creo que es importante, estamos en un proceso de adaptación, no tanto de transformación, nos estamos adaptando a las circunstancias. No es que ya hubiera ahora mágicamente educación en línea, ¿verdad, Tere? Que estás por ahí. No es cierto, era una emulación de la situación presencial con tecnología.
no estábamos preparados. Y bueno, le cedo la palabra a mis colegas. Gracias, José Luis. Creo que sí diste un panorama totalmente estratégico de cómo se desarrolla antes de la pandemia y rescato algunos puntos para que Tere nos ayude en este sentido. Existía esa estrategia ya desde hace muchos años de educación a distancia, ese componente alternativo de las personas que se estaban pues ocupando en sus labores profesionales y no tenían tiempo de poderse trasladar a una institución. Había modelos que iban transitando hacia ese sentido. Por supuesto, el tema de habilidades, no solamente desde el lado del estudiante, sino también desde el plantel mismo de los académicos. Y por supuesto, la carretera donde tiene que transitar toda la información, que es la conectividad. En este sentido, Tere, ¿cuál es esa visión que nos pudieras compartir complementaria a lo que nos ha platicado José Luis sobre ese antes, desde tu experiencia en este sector tan importante que es el sector educativo? Bueno, José Luis ya casi nos dan la cátedra, ¿verdad? Pero no nos vamos a dejar. Mira, algo interesante es que antes de la pandemia pensábamos que dábamos educación virtual, pensábamos que dábamos educación a distancia, pensábamos que ya estábamos allí, ¿sí? Pero yo creo que esta pandemia lo que nos enseñó es que no era cierto. O sea, todo lo que nos habíamos planteado a lo mejor en un mundo ideal para esta educación a distancia virtual, como se le ha dado tantos nombres, pues no fue como lo habíamos visto antes. De hecho, yo aquí rescato este tema esta palabra que tú pusiste como nombre a la charla, que es la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia como algo que nos ayuda a los humanos a sobresalir, a brincar una emergencia, ¿no? Entonces, justo esta emergencia fue la que nos evidenció, como bien lo dijo José Luis, que no estábamos realmente preparados. O sea, habíamos hecho esfuerzos, pero cuando nos dicen, la escuela se va a la casa, porque eso fue lo que pasó, ¿sí? O sea, la escuela de repente se metió en tu casa, ¿ves? Y cuando esta escuela se mete en tu casa sin permiso, ¿no?, invadiendo tu privacidad, ¿no?, haciendo que tú como profesor tuvieras gastos adicionales, ¿no?, porque esto es cierto, o sea, de repente tú no ganabas más y tenías que pagar más luz, tenías que tener más internet, tenías que saber manejar diferentes plataformas al mismo tiempo, ¿sí? Porque de repente, a los que supuestamente estábamos más capacitados, de repente decíamos, pues metemos Kahoot o trabajamos con Trello para las clases de proyectos con los estudiantes, ¿no? Pero esto era adicional de la plataforma en la que trabajabas. Entonces, esto viene a causar un conflicto en el momento de dar tus clases, los que sabíamos manejarlos, ojo, porque quiero que sepan que en la pandemia muchos profesores se nos fueron, y no solamente porque se enfermaran, sino porque se jubilaron, ¿sí? O sea, cuando ellos vieron esa ola que se venía encima tecnológica, que iban a tener que dar clases de manera virtual, dijeron, ¿sabes qué? Yo ya me voy. O sea, yo ahora sí que a esto no juego. Entonces, yo pregunté, y la verdad es que entre nuestros profesores que fallecieron y los que se jubilaron,
hubo una gran pérdida de profesores en esta pandemia, ¿sí? Y aparte, tal como lo dijo José Luis, este uso no solo de la plataforma como Moodle, sino de la plataforma como videoconferencia que necesitábamos nosotros, como Zoom, con todos los problemas que ya mencionó José Luis, porque los vivimos nosotros, ¿eh? Y dice que somos expertos, pero claro que nos hackearon Zoom, lo vivimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque te avientas a usarlas sin considerar que tienes que hacer una sala de espera, todo este tipo que hoy hacemos. Pero al principio tuvimos que resolver, o sea, tuvimos que ser resilientes, ¿no? Como lo mencionas, pero resilientes hasta el lado psicológico, hasta el enfoque psicológico, porque teníamos que salir fortalecidos, ¿no? Esta es la resiliencia, ya con un enfoque más psicológico, es no solamente respondes a la emergencia, sino que te fortaleces, ¿no? Entonces, empezamos nosotros a tratar de resolver, pero dándonos cuenta, ojo, que el modelo que teníamos aparentemente en la educación virtual no era exactamente lo que vivimos en el periodo de pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía aderezada de problemas psicológicos de nuestros estudiantes, ¿sí? De depresión en nuestros chicos, en nuestros profesores también, ¿sí? Un ambiente, pues, muy cargado de no saber qué va a pasar, ¿sí? Una incertidumbre también allí, muy fuerte, ¿no? Y, en el tema de esa invasión, porque fue una invasión a tu casa. ¿Qué pasaba en las familias que tenían 4 hijos? ¿Sí? O sea, ¿qué pasaba cuando, imagínate lo que tuviste que aumentar de gasto de internet, ¿sí? Y aparte, todos queríamos internet. Entonces poníamos en aprietos a todas las cableras, ¿sí? Eso también lo vivimos, ¿sí? Y que de repente se te cortaba la conexión, todo eso, ¿no? Entonces, realmente sí fue un momento crítico, que sí podemos decir que salimos fortalecidos, pero yo creo que algo que es todavía está ahí latente es qué vamos a hacer ahora. O sea, ya nos sacudieron, ya invadieron nuestras casas, ya no tenemos privacidad, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a educar? ¿Vamos a regresar a lo anterior? Por supuesto que no, porque ya no somos los mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? Y lo dejo aquí como pregunta para dar paso a Freud, para luego abordemos este tema tan, ¿qué sigue? Muchísimas gracias, Tere. Por supuesto, creo que has tocado un tema fuera de la tecnología, que es cómo cambia la actividad docente. Los docentes, muy probablemente hay profesores de tiempo completo que se dedican a impartir clases, pero hay muchos que por sus características dan algunas materias o por su experiencia profesional apoyan las universidades y esto cambia totalmente. Hay los horarios mismos, ¿no? Nos llevamos las preguntas de los estudiantes en un modelo normal al final de la clase. Pero ahora, con los medios digitales, son las 11, 12, 1 de la mañana, cuando los chicos están concluyendo sus actividades, cuando están terminando algún trabajo, te envían la información de alguna duda o alguna pregunta.
Y por supuesto que el tema de los gastos de las familias, bueno, pues hagamos una comparativa real con el envío del modelo tradicional presencial contra el modelo digital. No solamente es la conectividad, también es la infraestructura. Hay familias, como comentabas, Tere, que son 3, 4 estudiantes en un hogar, más las personas, padres de familia que probablemente estén trabajando también a distancia. Entonces se complica porque, bueno, presto mi computadora, usan la computadora los chicos y ahí precisamente otra vez tomando el tema de la ciberseguridad. ¿Cómo vivimos desde el lado, no diría solamente operativo o técnico, Freud, cómo se vive este panorama que hemos escuchado con las participaciones de José Luis y de Tere, el ambiente en las instituciones de educación, la preocupación que tienen los docentes y por supuesto, el área de TI de las instituciones? ¿Cómo se vive este paso que, bueno, como preámbulo al durante la situación que ya tenemos de muchos meses, cómo esos proyectos presupuestarios para la infraestructura tecnológica, conectividad en las instituciones, ahora sí es una realidad, lo requerimos, lo necesitamos poner en operación. ¿Cómo ese presupuesto probablemente 2020 ahora sí está teniendo esa aplicación real? Muy bien. Igual, primeramente, muchas gracias por la invitación hacia PEN para participar en este foro. Y bueno, complementando, yo me iría primero al tema de cómo recibieron las universidades el tema de la pandemia. Nosotros tuvimos la fortuna de tomar una fotografía de cómo nos encontrábamos las universidades durante el inicio de esta pandemia. Y detectamos que, pues, como ya lo auguraron todos, teníamos una nula preparación para este tipo de escenarios. Si bien existían algunos planes, sobre todo para el tema de contingencias, no teníamos para el tema de continuidad académica, o por lo menos era más bajo. Estamos hablando de un 11, un 4%, donde las universidades más bien estaban preparadas, sobre todo las que están en la costa, para contingencias por temas ambientales. Y fue de ellos que nos valimos para replicar este conocimiento, esta preparación al resto de universidades que no lo estaban tan preparadas. Incluso ellos, preparados, hablando del tema presupuestal que bien haces referencia, ellos tenían precisamente un apartado para solventar este tema de continuidad de la labor académica basado en un presupuesto y una solvencia. Lo que no sucedía en muchas de nuestro ambiente de educación superior, pero afortunadamente algunas de ellas pudieron hacer ajustes, movimientos presupuestales para dar continuidad a ello. Es importante ahí mencionar como bien dice Tere, cómo los docentes, cómo los estudiantes vivieron este primer forma de adaptación a educación a distancia. Ya teníamos universidades que implementaban, como bien saben, educación a distancia, unos más preparados que otros, pero la realidad es que la mayor parte de nuestras universidades no lo estaban así. Y lo vimos con docentes que pues fueron muy resistentes al cambio, no se adaptaron a las nuevas formas de generar la tecnología, y otros que afortunadamente tomaron ahora sí que el sartén por el mango y se adaptaron aún desconociendo el tema de plataforma tecnológica. Tuvimos algunas experiencias que nos compartieron donde el docente, al desconocer cómo compartir pantalla, cómo utilizar el tema de plataformas de videoconferencia, literalmente colocaban un pizarrón en la parte trasera de su cámara y empezaban a explicar clases de inglés donde iban por el salero para explicar la palabra, cómo se pronunciaba.
y hacerlo de una manera más práctica. El tema de los estudiantes creo que también fue uno de los más críticos, empezando por el tema de precisamente de la familia completa, donde 2 o 3 personas se tenían que conectar. Por supuesto, padres de familia que también laboran, tenían que hacer también lo propio, utilizar el ancho de banda, y esto mitigaba precisamente en caso de que todavía tuvieras los equipos suficientes como para solventar cada una de estas actividades, que se viera disminuido en la calidad con la que se gestionaba esta tarea académica. Y nos estamos yendo a los panoramas, digamos, más relativamente estables. Hablando de comunidades marginadas, pues ahí todavía fue más complicado. De plano hubo un tronco en este tipo de labores. Y bueno, me gustaría ahí yo resaltar que así como hubieron baches para llegar a esta continuidad académica, también hubo quienes buscaron la manera de que esto sí funcionara, ¿no? Y por mencionar algunas iniciativas, por ejemplo, universidades que compartieron su experiencia de cómo solventar y cómo ellos tenían generado un plan de continuidad académica, plataformas o marcas de tecnología enfocadas a temas de plataformas de educación a distancia, así como plataformas de videoconferencia que se sensibilizaron ante la necesidad global y también brindaron muchas facilidades para continuar con esta labor del lado, por supuesto, de estudiante y del académico. Logramos también que muchos de los administrativos, de la parte de gestión interna de las universidades, se adaptara a través, conocemos varias iniciativas también de firma electrónica avanzada, las cuales facilitaron precisamente todos los procedimientos y todas las gestiones administrativas dentro de las universidades. Entonces, si les parece, yo dejo hasta aquí mi intervención, igual para continuar con el resto. Muchas gracias, Freud. Sí, por supuesto, creo que esta parte que comentas del diagnóstico, que cabe destacar que desde el segmento de ANUY STIC, ustedes tienen pues un documento muy valioso para poder diagnosticar el avance del uso de tecnología en las universidades y que ha evolucionado con muchos datos interesantes. Algo que también pues creo que no estaba en el radar era el tema precisamente de estas contingencias para la continuidad académica y que bueno, pues tomando y haciendo este sentido de aprovechar lo que teníamos o lo que se tenía en ese momento, es ese tema de decir, a ver, ¿qué universidades tienen planes de continuidad por N situaciones que sucedieran en su institución? Este porcentaje del 4 al 11%, podríamos pensar pues que es muy pequeño, pero que marca una diferencia y un tema de diferencia total en un antes y un después. Por supuesto que los maestros no estábamos preparados, los alumnos mismos no estaban preparados, la misma sociedad no estamos preparados para evolucionar hacia este modelo, pues podríamos decir, como lo comentaba José Luis al principio, de adaptarnos al uso de herramientas tecnológicas para la continuidad en la educación y, por supuesto, esos elementos de chispa, de innovación de los docentes, en donde, bueno, se jugaron el tema de tomar pues el caso de forma directa, ¿no? Y bueno, también compartirles que cuando estábamos en esta plática para desarrollar este panel, la idea del antes, el durante y el después de este tema de pandemia fue directamente José Luis. Y cuando estábamos hablando sobre el tema del durante, salieron muchas cosas, José Luis, que me gustaría que pudieras también compartir con toda la audiencia, las plataformas, las sinergias entre las instituciones, el gobierno, el tema del gobierno desde la parte de conectividad, la SEP, hablabas incluso de algunas instituciones de
la iniciativa privada, los recursos tecnológicos, todo esto que se creó durante el tema de la contingencia para la continuidad en la educación. Y bueno, ¿quién mejor que ustedes que están en la trinchera directa con las instituciones de educación, ¿no? Adelante, José Luis. Hay mucha complicidad, pero tú también eres cómplice, Netzer. Definitivamente hubo acciones ante la contingencia y la continuidad. Entre ellas, en primera instancia, pues formar un punto de encuentro en el cual se pudieran tener recursos y plataformas digitales para que las propias instituciones pudieran tener ese acceso a lo que ya había en la industria y que podría ayudar a la educación ante la circunstancia tan emergente que se estaba dando. Entonces, se generó por ahí un micrositio con recursos académicos digitales y también se logró una gran vinculación con la industria TIC, quienes facilitaron el acceso a sus plataformas propietarias temporalmente, pero de una u otra manera era una vinculación y un apoyo solidario, ¿no? Asumiendo que pues es una corresponsabilidad social todo esto. Con plataformas de aulas virtuales, de reuniones virtuales, videoconferencia, mejor dicho, espacios de trabajo en la nube, herramientas como el Proctoring para la evaluación, entre muchos otros. Pero algo que también surge y que es bien importante, además de esa gran correlación con la industria y con algunas instancias de gobierno, es que se empieza a tener esa gran necesidad de conformar una agenda de colaboración, en donde ya no es solo la ANUYES o solo la SEP o solo alguna otra asociación, sino vamos a tratar, en ese entonces intentamos y se está logrando que por primera vez trabajemos juntos y que ya había nexos de la industria con el gobierno, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros también ya teníamos nuestros contactos. La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, también ya tenía los propios. La Secretaría de Educación Pública también ya tenía los propios. Y se empezaron a unir espacios como ECOESAD, Espacio Común de la Educación a Distancia, instancias como el Tecnológico Nacional de México, como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y además empresas que empezaron a acercar sus ofertas, como dar becas de capacitación para estudiantes, entre muchos otros esfuerzos conjuntos que se lograron ante esta circunstancia que era muy difícil, muy, muy complicada para todos, sobre todo por las pérdidas humanas que nos pega y nos ha seguido pegando tanto, pero también al mismo tiempo como la gran oportunidad de hacer relación con otras instancias con las que antes no teníamos nada que ver. Considerar el tema de la ciberseguridad también es algo que ya estaba siempre latente, muchos años atrás, pero ahora queda más que en evidencia también. Y obviamente ahora ya sabemos que la ciberseguridad es fundamental en todos los niveles, no solamente en el tecnológico, no solamente en el sector financiero, sino en todos, y no se diga en el ámbito de la educación. Y algo que también es bien importante mencionar, en donde Tere y Froilán son cómplices y además actores primordiales, es en el desarrollo de seminarios web, impulsado por la doctora Marina Vicario, quien coordina el grupo de ANUYES TIC-T o el grupo de tecnología educativa de ANUYES TIC, y que trataba de cómo prepararse ante contingencias en las instituciones de educación superior. Este seminario nos deja claro cómo ha ido evolucionando este momento inicial donde se toma una fotografía y además a partir de ha ido evolucionando ahora a modelos transmodales. Ya no hablamos ahora de cómo prepararnos ante contingencias, sino ya de modelos transmodales en donde hay híbridos y muchas otras opciones que se pueden adaptar a la educación superior. Importante también mencionar, estos seminarios web fueron acompañados también de una encuesta, que ya lo comentó Froilán, una encuesta rápida en el momento preciso.
Esa encuesta fue una encuesta rápida ante COVID, donde se identificaron planes de continuidad, plataformas, herramientas de videoconferencia, proctoring, acciones emergentes, si había aspectos de ciberseguridad, si existían comités de respuesta internos, qué perfiles deberían participar, entre muchos otros, y que finalmente nos deja esa gran experiencia que además, déjame decirte, Netzer, este estudio va a evolucionar. Actualmente también se está haciendo un levantamiento de información para analizar de esa primera fotografía a una segunda fotografía y qué situación es en la que nos encontramos. De este estudio también surge un modelo de continuidad académica impulsado por Anuyes Ticté también, ahí con la doctora Marina. Tere es parte de ese comité, de ese grupo. Ella es una de las líderes muy importantes, y Froilán es fundamental también para todo esto, es clave. Y creo que eso es parte de ese gran esfuerzo que implicó tener esta plataforma de recursos digitales, de plataformas, de tener infografías, de tener videos informativos, de grabar y tener todos nuestros seminarios de respuesta ante una contingencia. ¿Qué hacer? Algo que es importante, déjame decirte, en el primer seminario que tuvimos el día 12 de marzo, cuando todavía había universidades y escuelas abiertas, se nos acercaron público desde nivel preescolar hasta posgrado. Y nos preguntaban, porque qué hacer. En ese momento no había quien dijera qué hacer. De verdad, no había. Y entonces te dabas cuenta de la gran necesidad que esto estaba levantando. ¿Qué nos llevamos nosotros? Grandes retos. Retos orientados a nuestros académicos. Esta falta de habilidades digitales para muchos de ellos. Dificultad de comunicarse con los estudiantes. Actualización en todos los sentidos, y obviamente que hay profesores que les cuesta más trabajo, y retos con nuestros estudiantes, desde la carencia, presencia, la dificultad de comunicarse, la interacción, como lo han comentado, el aspecto emocional que tanto le está pegando a todos, pero no se diga a los estudiantes, ya no se sienten igual, ellos quieren su escuela, quieren volver, la falta de cultura digital, incluso esta parte de las casas, cómo trabajar dentro de las casas, y todo esto pues en un contexto de lo que viene, ¿no? El futuro. Estamos hablando de una educación distinta, en donde hay grandes retos, en donde la Internet es fundamental, queda claro, ¿verdad? Que debe haber nexos con la industria, sí. Que debe haber digitalización, sí. Evolución de la academia, por supuesto, donde hay escenarios de movilidad, de apertura, de personalización, donde hay retos a corto plazo como los modelos híbridos que tanto se están trabajando, a largo plazo pues como la consolidación de esta relevancia de la educación, y evidentemente que pues todo esto nos lleva a una nueva forma de hacer la educación, pero sí considerando las bases de lo que ya es la propia educación, pero que debe evolucionar en cierta medida. Hay muchas aspiraciones a las que quisiéramos llegar, como aulas abiertas, que sean virtuales, que haya interacción, sociabilización, que exista una presencialidad, entre comillas, a través de los modelos híbridos, innovación, retroalimentación. O sea, hay tanto por hacer, pero a lo que yo sí pienso y le apunto desde la perspectiva estratégica, que debemos tener una visión de conjunto como sociedad y que debemos tener liderazgo. Y hablo no solo de liderazgo de nuestros directivos, hablo de liderazgo de nuestros académicos, de los estudiantes, de los administrativos, de todos. Liderazgo que es fundamental para que de verdad lleguemos a conformar una visión conjunta como sociedad. Ya ni siquiera estoy hablando como país, como sociedad en general. Muchas gracias. Excelente, José Luis. Pues creo que abarcaste el conjunto del durante y la proyección que se está esperando en el modelo educativo. Y tomaste un tema interesante con la participación de las encuestas rápidas y el tema de los recursos tecnológicos, y que creo que en la plática de preparación de este panel comentaban que Tere fue parte fundamental para crear todo esto junto con otro equipo de otras universidades y consolidarlo. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta estos datos y después convertirlos en información que pudiera generar estrategias de continuidad y por supuesto, de esa prospección que tuviéramos en la educación, Tere? Netzer, bueno, pues ahora vamos con la pregunta que les dejé. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, no? Justo de lo que estabas comentando tú y también José Luis, yo estuve escuchando y en esta parte de la hora que
yo creo que son como muchas preguntas que siguen allí latente de todo lo que hemos estado haciendo. Porque miren, lo que nosotros estuvimos trabajando, de alguna manera fueron esfuerzos organizados, pero reactivos. O sea, reaccionamos, no eran programados de tiempo anterior, ¿no? Entonces, yo les pregunto, o sea, en ahora que ya nos dimos cuenta que la familia forma parte del entorno educativo. O sea, porque justo cuando nos llevamos la escuela a la casa, entonces lo vimos, no lo vimos, o nada más sucedió, o sucedió y ahora regresamos y lo hacemos a un lado, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, también, ¿ya tendremos en cuenta todos los riesgos? O sea, anteriormente, nunca en nuestros planes estratégicos, y no nomás hablo de profesores, los directores, los rectores de las universidades, y ANUYES mismo, nosotros que estamos ahí. O sea, ¿tuvimos en cuenta este riesgo? Claro que no. Entonces, ahora, ya vamos a tomar en cuenta todos los riesgos y casi hasta la invasión alienígena, ¿no? Es que miren, esto suena a risa, pero yo les aseguro que antes, en una plática, si alguien me hubiera dicho de una pandemia, también se rieron, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo es realmente la solución, pero ¿de qué forma? ¿Sí? Por ejemplo, la movilidad. Yo creo que las universidades debemos de tener una capacidad disruptiva muy fuerte. Porque yo siento que seguimos debiendo. Por ejemplo, ¿por qué un estudiante no puede tomar unas materias por ejemplo, en una sola universidad? ¿Por qué no puede tomar materias de salud, con ingeniería, vamos, que pueda tomar clases de diferentes? ¿Para qué? Miren, nos estamos inundando, ¿no? Villahermosa se está inundando todo el tiempo. ¿Y no lo podemos resolver? ¿Por qué no podemos tener arquitectos marítimos o submarinos? ¿Por qué no hacemos lo que Holanda, que construye sobre el agua? ¿Ah? ¿Por qué no podemos tener un arquitecto multidisciplinario, ¿no? Que pueda resolver esto? Entonces, ¿tenemos que ser disruptivas las universidades? Pues claro, pero no nomás dentro de nosotros, porque no puedo tomar unas materias en la UNAM, con otras materias en la UNACAR, con otras materias en la UANL, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos hacer esto? A eso es a lo que yo me refiero con este trabajo colaborativo y con esta disrupción en el modelo educativo, ¿sí? Hemos dicho que nuestro modelo está centrado en el estudiante y nos hemos cansado de decir. Ahora yo pregunto, le hemos diseñado al estudiante esa posibilidad para que él mismo cree su propio perfil. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en el área de tecnología, nos hemos dado cuenta que existen una gran cantidad de perfiles que no tienen nada que ver con las carreras, ¿sí? O sea, las universidades se esmeraron en crear carreras. Pero ¿qué pasa? Lo que sale de ahí no les sirve. Entonces, ¿por qué no permitir que el estudiante forme parte del desarrollo de los contenidos mismos? ¿Sí? Que el estudiante forme parte de decidir su perfil, hacerlo
que forme parte de su mismo proceso educativo, ¿sí? Eso es lo que a mí también se me hace muy interesante en ¿y ahora qué? O sea, ¿qué aprendimos de tremenda zarandeada? ¿Regresar a lo mismo? Pues no, ¿sí? Si fue disruptivo y tuvimos que ser resilientes con esta pandemia, ¿por qué no continuamos con este proceso disruptivo a nivel de nuestros modelos educativos y de nuestras universidades? ¿Por qué no podemos hacer este modelo de movilidad en las universidades? ¿Sí? Y no nomás mexicanas, porque como veo, hay de varios países aquí, por ahí vi. Entonces, ¿por qué no pueden tomar unas materias de Ecuador con otras de México? O sea, no hemos podido llegar a esto y pareciese que estamos en una torre de Babel educativa, ¿sí? Entonces, por eso yo me pregunto, ¿no? Y les digo, pues sí, ¿y ahora qué? O sea, ya vivimos y reaccionamos y respondimos. Y decimos que estamos fortalecidos. Perdón que te interrumpa, Tere, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, cuando estábamos organizando esto, decíamos, son 45 minutos, se nos ha ido rapidísimo. Sí, yo con esta pregunta se las dejo. Claro. Y aquí me gustaría que participara Freud, ahora sí, en esa visión que has escuchado, Freud, ¿cómo podemos cerrar ese tema de los esfuerzos colaborativos? ¿De qué forma estos retos que traemos en cuestión de identificar todos los riesgos y, por supuesto, de la disrupción en las instituciones de educación con el uso de la tecnología? Muchas gracias, Netzer. Bueno, yo me gustaría iniciar con, sobre todo, hacia dónde vamos, ¿no? Y qué nos ha dejado precisamente toda esta experiencia de los últimos casi, año y medio, ¿no? Afortunadamente, pudimos tomar fotografías, como ya lo habíamos mencionado, con algunos estudios, nos dimos cuenta de cuáles eran nuestras áreas de oportunidad y basado en eso también generamos modelos para esta continuidad en servicios académicos. Y creo que es importante resaltar que precisamente ahí es donde ya ubicamos perfectamente los componentes, incluso generamos algunas publicaciones también en colaboración con muchos de nuestros organismos afines y detectamos precisamente que ya tenemos bien identificados cuáles son los componentes que debemos poner atención, como el tema filosófico, político, teórico, educativo de las universidades, incluso trabajar dimensiones que nos permiten precisamente abarcar cuáles son los objetivos sustanciales de las universidades, como el tema académico, organizacional y, por supuesto, enfocado al tema de tecnología. Y esto nos da, pues, una visión muy clara de cómo debemos conformar hoy por hoy un plan estratégico para este tipo de contingencias. Y respecto a lo que tú comentabas al futuro, pues ya lo han mencionado, lo que viene, ¿no? La transmodalidad. Tenemos que buscar cómo adaptarnos precisamente a los nuevos modelos educativos que no necesariamente tienen que ser a distancia. Tal vez el término, como bien lo decía Tere, lo manejábamos, en lo de hoy es la educación a distancia. Ahora ya la vemos como educación digital, que no es ni a distancia ni presencial. Creo yo que ya es una integración de ambos mundos, donde podemos interactuar en la labor académica, no necesariamente presencial y no necesariamente a distancia. Y esto nos puede abrir muchos panoramas y me gusta mucho la ideología de Tere porque nos permite precisamente buscar qué es lo que sigue. No solamente hablar de las temas de aulas híbridas, de laboratorios virtuales y del hoy por hoy, el cambio cultural en el trabajo de distancia que hemos estado viviendo. Ya lo comentaban al principio, tuvimos una etapa en donde hubo problemas de seguridad en las plataformas de videoconferencia. Hoy por hoy, todos ya estamos aleccionados de cuáles son los mínimos criterios necesarios
para generar este tipo de actividades, y hoy por hoy ya no es raro para nadie. Lo que esa era hace año y medio, ahora ya lo vemos como algo común. Antes nos espantábamos, nos reíamos porque pasaba algo alrededor, porque se escuchaba el camión de la basura, y hoy no, hoy incluso ya lo vemos como parte de la sesión, ya nos hemos sensibilizado a esa forma de trabajar y ya no la vemos como algo extraño, y al contrario, nos reímos en conjunto y continuamos con el trabajo sin interrupciones, y eso creo que ha sido un gran aprendizaje. Yo también me quedo con esa tarea de hacia dónde vamos con el tema de los modelos educativos, sobre todo dirigidos a una educación digital, no necesariamente presencial y no necesariamente a distancia. Muchas gracias, Froy. Y bueno, pues el tiempo se consume rapidísimo. Muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos, estas experiencias, y quedan pues muchas situaciones y preguntas en el aire que bueno, pues invito a todos los asistentes de forma virtual a que nos puedan seguir en redes sociales de ANUYES y del CIAPEM para poder fortalecer este ejercicio de comunicación y, por supuesto, ir hacia esta agenda de colaboración. De verdad, José Luis, Tere, Froy, muchísimas gracias por su tiempo, todo su conocimiento, y bueno, pues quedamos pendientes de este gran ejercicio en beneficio de la educación en nuestro país. Muchísimas gracias. Al contrario, todo un honor. Muchas gracias a ustedes. Gracias.